¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más. El día de hoy voy a hacer el análisis del eneatipo de Ginny Hoffman. Es un eneatipo que ya tenía pensado. Y bueno, hoy me levanto con la noticia triste de que ha sido sentenciado Héctor Parra. Y yo había hecho un video acerca de su inocencia y bueno, es que sí, él fue liberado por así llamarlo de 7 cargos que lo acusaban, pero en el cargo de corrupción de menores es que lo sentencian a 10 años, 6 meses de cárcel. Y para quienes estudiamos esto del eneagrama, cuando percibes el eneatipo y el fenotipo de la persona, cómo es su manera de expresarse, porque esto involucra todo, el lenguaje no verbal que es tan importante, pues te das cuenta que las cosas no están claras. Me parece que esto está muy mal, pero así es la justicia y las leyes de nuestro país. Pues, ¿qué puedo decir? Me apena muchísimo. Es verdad que hay cosas oscuras en los seres humanos que muchas veces no quedan expuestas. Yo no tengo los elementos exactos, precisos para poder hablar de la inocencia 100% de Héctor Parra. Solo he hecho una apreciación de lo que yo percibo. El tiempo, la vida misma, nos va a dar la respuesta tarde o temprano. Y la verdad, al final, pues siempre sale a la luz. O queremos pensar que es así. Yo estoy aquí hoy para expresar el eneatipo que percibo de Ginny Hoffman y que estos puntos que voy a marcar nos sirvan como información para nosotros ir de alguna manera practicando cada día más el reconocer el eneatipo, todo este estudio del eneagrama, que es tan completo porque no deja información fuera. Y lo primero que debo decir es que yo percibo a Ginny Hoffman como una mujer que pertenece a la tríada rígida. La tríada rígida, recordemos que es el 1, el 8 y el 2. Tuve dudas entre dos eneatipos con ella y era el 2 y el 8. Definitivamente yo descarto el 2 porque el 2 es una personalidad altamente emocional y yo aquí veo una personalidad más instintiva. En las entrevistas pude apreciar a una persona con una mirada penetrante, vivaz. Es una mirada de mucha fuerza y al mismo tiempo tiene un control modulado de su voz. Recordemos que el eneatipo es aquella lente con la que yo veo mi realidad. Entre todas las cosas que yo leo de las expresiones de Ginny Hoffman, una de ellas que detecto es una falta total de empatía. El eneatipo que yo detecto en Ginny Hoffman es el eneatipo 8. Y esta total falta de empatía es evidente. Uno puede decir, bueno, está desde luego indignada, llena de enojo, si es que él pudiera ser culpable. Sin embargo, esta falta de empatía se nota en su lenguaje no verbal, en la ausencia de lágrimas, en un llanto que no se cree, en unos microgestos. Estamos hablando de que el fenotipo nos va a dejar ver aspectos de nuestro físico, es decir, nuestro genotipo, nuestros aspectos genéticos, nuestras características genéticas, pero también el resultado de nuestro entorno. Y es ahí donde se va a expresar aquello que no estamos diciendo con palabras. Una de las características muy interesantes del eneatipo 8 y que noto yo en Ginny Hoffman es que no son muy buenos para mentir. Y pensemos que pudiera haber algo de cierto en todo lo que ellas están declarando, pero al no tener empatía y una alta necesidad de dominio, en el otro crea un rechazo. Aunque una parte de lo que pudieras estar contando fuera real, me cuesta mucho aceptártelo por la manera que tienes de expresarlo. Una muy pobre capacidad de expresar emociones. Ese es el tema con el eneatipo 8. Y estoy hablando de emociones tiernas, porque la ira sí, esa está presente, la violencia, incluso volvemos al fenotipo que tiene que ver la morfopsicología de la que también les he comentado. Es muy importante aprender todo esto porque yo creo que nos evitaríamos muchísimo daño si los seres humanos nos educáramos un poco más en estos temas.
Desde que estás hablando con una persona la estás percibiendo, la estás viendo sus rasgos físicos, su lenguaje no verbal, sabes dónde está mintiendo. Creo que nos ahorraríamos mucho daño. Esta mujer tiene unas orejas de asa, que en morfopsicología pues es agresividad. Las fosas nasales, que son receptores, lo mismo que la boca, los ojos, están dilatados, una nariz ancha, que claro, se hizo una cirugía estética, pero aún así se aprecia. Una boca grande que a la hora de sonreír se notan sus labios incisivos inferiores. Eso también es un rasgo de agresividad. Es que es increíble que estamos hablando con todo, con nuestras manos, con la sonrisa. Una sonrisa te va a decir mucho, incluso los que no sonríen también. Otro detalle son los movimientos oculares. Hay una distorsión. Ustedes ven que está hablando algo, que está expresando algo tan grave, tan serio, tan doloroso como lo es un abuso de tu pareja, del padre de tu hija, y no hay una credibilidad porque no hay una coordinación adecuada y coherente entre la mirada, lo que estoy hablando. Hasta los movimientos oculares son importantes observar porque están reflejando una cuestión neurológica. Cuando hay una falla bastante oscura en esta parte, se va a notar. El timbre de voz, el ritmo de la voz también nos va a decir qué tipo de personas tenemos delante. Hay personas que nos dan de alguna manera un poco de paz hablar con ellos, nos ayuda a hablar con ellos, nos ayuda a estar con ellos. Estar con ellos es algo agradable, es algo que energéticamente me sirve. Y hay personas que su simple expresión del rostro, su voz, muchas veces ni siquiera sabemos qué es aquello que nosotros estamos rechazando, pero fíjense ustedes que tiene que ver hasta con las distensiones musculares, o sea, una persona muy rígida que está en un modo vengativo, en un modo de mucha violencia interna, de mucha ira contenida muchas veces. Las distensiones musculares son tan fuertes, tan rígidas que se nota en el rostro dureza, hostilidad. No podemos fingir aquello que llevamos dentro. Otra característica para identificar el fenotipo en el eneatipo es la forma de vestir. Una persona que viste relajada, cómoda, nos deja ver un poco sobre su personalidad. Muchas veces sobre la simpleza con la que lleva la vida, la sencillez, la estética. Yo recuerdo que en una ocasión me puse un traje sastre verde bosque que no quería usar y de alguna manera fui casi obligada a llevarlo. Y esto ahondando en el tema de por qué yo rechazaba tanto esa ropa, y era la rigidez que hay en un traje sastre formal que para muchos puede ser elegante, con carácter, qué sé yo, pero para mí significaba simplemente rigidez, pesadez. Y eso también tiene que ver con el eneatipo que tú eres. Entonces, volviendo, Ginny Hoffman para mí es un eneatipo 8 muy evidente. Y aquí está, pues, la venganza, el dominio, como algo que surge de manera instintiva, porque está por encima de todo el poder. Los demás son débiles, los demás son falsos. Entonces, ante esta postura de una total falta de consideración hacia el otro, de ponerme en los zapatos del otro, de intentar ver con las gafas del otro, al no haber esa empatía, desde luego tampoco hay culpa. No hay empatía, no hay culpa. Entonces, cuando a ella la entrevistan, ella habla con toda la ausencia de emociones. Las emociones se ven forzadas, un llanto que no es real. Se ve actuado todo esto, igual en la pequeña, en la chica, en la hija, bueno, ya no es tan pequeña. Ahora, en fin, en Ginny Hoffman veo muchos rasgos que nos llevan a lo que es un eneatipo 8, pero también a una personalidad muy descentrada. Un tabique corto, un hundimiento de las sienes, pómulos altos, es imposición, dominio. Se los dejo así. Lo más fácil ha sido que un eneatipo 8 no sabe actuar, no sabe disimular. Y pues eso es lo que tengo para hoy. Coméntenme qué les ha parecido
estaré subiendo los fenotipos de cada eneatipo. Y gracias una vez más por acompañarme. Nos vemos pronto en un próximo video. Adiós.